Bienvenidos y bienvenidas un día más a nuestro canal, su rinconcito favorito para enterarse de todo, pero absolutamente todo, lo que pasa en el mundo del espectáculo. Espero que estén teniendo un día fantástico, llenito de energía positiva y sobre todo, listos para una buena dosis de chisme, porque hoy tenemos un plato fuerte. Prepárense porque vamos a hablar de una pareja que ha hecho temblar los cimientos de la televisión, una pareja que nos ha robado el corazón con su química explosiva y sus historias llenas de pasión, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, esos mismos. Y no me estoy refiriendo a sus personajes en la pantalla, sino a lo que sucedió durante la grabación de una escena que literalmente casi termina en desastre. Hoy vamos a desentrañar el drama, el salseo, el backstage, en fin, todo lo que no vieron, lo que las cámaras no captaron, y lo que se rumoreó a voces pero nunca se confirmó. ¿Recuerdan esa famosa escena con el globo y el cigarro? Pues agárrense porque la cosa se puso más caliente que una paella en verano. Pero antes de que entremos de lleno en el meollo del asunto, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Así se aseguran de no perderse ni una sola de nuestras exclusivas, nuestros chismes jugosos y por supuesto, nuestras reflexiones sobre las novelas y series que nos hacen vibrar. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos al lío. Bien, recordemos un poquito la escena en cuestión. Demet y Can, interpretando a sus respectivos personajes, tenían que compartir un momento romántico con un globo de helio. Todo muy lindo, muy bucólico, muy digno de un anuncio de perfume. El problema surgió cuando, en medio de la filmación, Can, que es fumador, digamos que no decide apagar el cigarro antes de acercarse demasiado al globo. ¿Se imaginan lo que pasó? Sí, exacto. El globo inflado con helio, un gas altamente inflamable, hizo ¡boom! Una explosión que afortunadamente no causó heridos graves, pero que sí generó un caos total en el set. La onda expansiva lanzó confeti y pequeños trozos de látex por todos lados, provocando gritos y un breve momento de pánico generalizado. Los asistentes de producción corrieron a verificar que nadie hubiera resultado herido, mientras que los directores intentaban calmar la situación y evaluar los daños. El set, que momentos antes irradiaba romanticismo, ahora parecía un campo de batalla cubierto de restos de un fallido intento de poesía visual. Ahora, aquí es donde la historia se pone interesante. Porque más allá del susto inicial y de los restos de látex esparcidos por todas partes, lo que realmente explotó fueron las tensiones entre Demet y Can. Se rumorea, se comenta en los corrillos de la farándula, que la relación entre ellos ya no era la más cordial. La química que veíamos en pantalla, al parecer, no se correspondía con la realidad. Y este incidente con el globo, lejos de ser un simple accidente, sirvió como detonante para una serie de reproches y acusaciones. Algunos testigos aseguran que Demet le recriminó a Can su falta de profesionalismo y su irresponsabilidad. La actriz, conocida por su dedicación y meticulosidad en el trabajo, no pudo ocultar su frustración ante lo que consideró una negligencia imperdonable. Se rumorea que elevó la voz, cuestionando su compromiso con el proyecto y poniendo en duda su capacidad para tomarse en serio su papel. Según fuentes cercanas a la producción, Demet habría exclamado algo parecido a ¿es que no te das cuenta de lo peligroso que ha sido esto? Podríamos haber salido heridos por tu imprudencia. Otros, en cambio, afirman que Can se sintió atacado y minimizado, y que respondió a la defensiva. El actor, conocido por su temperamento impulsivo y su fuerte personalidad, no se dejó intimidar por las críticas de Demet. Dicen que respondió con un tono desafiante, argumentando que el incidente había sido un simple accidente y que no era necesario exagerar la situación. Se dice que llegó a decir: no me vengas ahora con lecciones de profesionalismo. Todos cometemos errores, relájate y sigamos trabajando. Lo cierto es que después de la explosión, el ambiente en el set se volvió más tenso que un alambre de espino. La incomodidad era palpable y las miradas entre Demet y Can se volvieron frías y distantes. Las pausas entre tomas se hicieron más largas y silenciosas, y la atmósfera de camaradería que había caracterizado el inicio del rodaje se desvaneció por completo. Era evidente que algo se había roto entre ellos, algo que iba más allá de un simple accidente. Pero, ¿por qué se había deteriorado tanto la relación entre Demet y Can? Bueno, aquí entramos en terreno pantanoso porque las razones son múltiples y complejas. Por un lado, la presión mediática era asfixiante.
Constantemente se les vinculaba sentimentalmente, aunque ambos negaban tener algo más que una amistad. AD profesional. Esta constante especulación, sin duda, debió de generarles incomodidad y tensión. Imaginen estar constantemente en el ojo del huracán, con cada gesto y cada mirada analizados al milímetro por los medios y los fans. La presión de tener que mantener una imagen pública perfecta, de tener que negar o confirmar rumores constantemente, puede ser agotador y desgastante. Además, esta especulación constante sobre su vida amorosa inevitablemente afectó sus relaciones personales fuera del set de Met y Can. Tenían parejas en ese momento, y los rumores constantes sobre un posible romance entre ellos generaron celos, desconfianza y discusiones. Era difícil mantener una relación estable cuando el mundo entero parecía empeñado en emparejarlos con otra persona. Por otro lado, también se rumoreaba que había diferencias creativas entre ellos. Demet, una actriz más experimentada y metódica, al parecer no estaba del todo de acuerdo con el estilo más impulsivo y espontáneo de Can. Estas diferencias, sumadas a la presión del trabajo y a la falta de comunicación, fueron erosionando poco a poco la buena onda que había existido al principio. Demet prefería ensayar las escenas varias veces, planificando cada detalle y buscando la perfección en cada toma. Can, en cambio, prefería improvisar, dejándose llevar por el momento y confiando en su instinto. Estas diferencias de enfoque generaban fricciones constantes, ya que cada uno consideraba que su método era el más adecuado. Además, se dice que Demet se sentía frustrada por la falta de preparación de Can. La actriz, que dedicaba horas a estudiar sus guiones y a analizar su personaje, no entendía cómo Can podía llegar al set sin haber memorizado sus líneas o sin haber reflexionado sobre la motivación de su personaje. Esta falta de preparación, según Demet, afectaba la calidad de las escenas y la obligaba a esforzarse más para compensar las deficiencias de su compañero. Y luego, claro, están los egos. Seamos sinceros, en el mundo del espectáculo, los egos suelen ser grandes y frágiles. Y tanto Demet como Can eran, y siguen siendo, dos estrellas en ascenso con miles de fans y una enorme proyección internacional. La competencia, la envidia y los celos pueden ser factores determinantes en el deterioro de cualquier relación, y la suya no fue una excepción. Ambos eran conscientes de su atractivo y de su talento, y ambos querían ser el centro de atención. Esta competencia constante por el protagonismo generaba tensiones y resentimientos, ya que cada uno sentía que el otro estaba tratando de opacarlo. Además, la diferencia de caché y de popularidad entre ambos también pudo haber influido en el deterioro de su relación. Demet, que ya era una actriz consagrada en Turquía, tenía un caché superior al de Can, que en ese momento era un actor relativamente nuevo en la industria. Esta diferencia económica, sumada a la mayor experiencia de Demet, pudo haber generado celos y envidia en Can, quien sentía que no se le daba el mismo reconocimiento que a su compañera. Después del incidente del globo, la producción tuvo que replantear la escena por completo. Se tomaron medidas de seguridad más estrictas, se prohibió fumar en el set y se intentó mediar entre Demet y Can para limar asperezas. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. La química entre ellos se había diluido, la magia se había esfumado. Y aunque siguieron trabajando juntos hasta el final, la relación nunca volvió a ser la misma. La producción incluso contrató a un mediador profesional para intentar solucionar los conflictos entre los actores, pero sus esfuerzos fueron en vano. La tensión era palpable y la incomodidad era evidente en cada escena que grababan juntos. De hecho, muchos fans aseguran que se puede percibir la tensión en las escenas posteriores a la explosión del globo. Que las miradas ya no son tan cálidas, que las sonrisas ya no son tan genuinas, que la pasión ya no es tan palpable. Puede que sea sugestión, puede que sean ganas de ver lo que uno quiere ver, pero lo cierto es que la mayoría coincide en que algo se rompió, y que ese algo fue irreparable. Los abrazos parecían forzados, los besos carecían de pasión y las conversaciones eran breves y superficiales. Era evidente que Demet y Can estaban haciendo un esfuerzo por mantener la compostura frente a las cámaras, pero la química y la conexión que habían tenido al principio se habían desvanecido por completo. Ahora, dejando de lado el chisme y el salseo, creo que este incidente nos deja una importante lección. Y es que por mucho talento y por mucha química que haya entre dos actores, si no hay respeto, comunicación y profesionalismo, la relación está destinada al fracaso. Y lo que es peor, ese fracaso puede afectar negativamente el resultado final del trabajo. La falta de comunicación y el resentimiento pueden sabotear cualquier proyecto, por muy prometedor que sea. Demet y Can son dos profesionales talentosos y carismáticos.
Pero la presión, la fama y las diferencias personales acabaron pasando factura. Y aunque la explosión del globo fue un accidente, sirvió como símbolo de una relación que ya estaba a punto de estallar. Este incidente nos recuerda que el éxito en el mundo del espectáculo no depende únicamente del talento y la fama, sino también de la capacidad para trabajar en equipo, para comunicarse de manera efectiva y para manejar las presiones y los egos. Y bien, mis queridos chismosos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el backstage de la telenovela, y que hayan aprendido algo nuevo sobre Demet Özdemir y Can Yaman. En resumen, vimos cómo una escena que debía ser romántica terminó en un pequeño desastre debido a un descuido y a la tensión existente entre los protagonistas. Exploramos las posibles razones detrás del deterioro de su relación, incluyendo la presión mediática, las diferencias creativas y, por supuesto, los egos. Analizamos el impacto del incidente en el ambiente del set y en la calidad de las escenas posteriores. Y finalmente reflexionamos sobre la importancia del respeto y la comunicación en cualquier relación laboral, especialmente en el mundo del espectáculo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y por compartir este momento conmigo. Espero de corazón que les haya gustado el vídeo y que les haya resultado entretenido e informativo. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de todo este asunto? ¿Creen que la relación entre Demet y Can era realmente tan mala como se dice? ¿O creen que todo es exageración de la prensa? ¿Piensan que el incidente del globo fue un detonante o simplemente un reflejo de una situación ya existente? Dejen sus comentarios aquí abajo y díganme qué opinan. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Compartan sus teorías y sus experiencias. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó el vídeo, no se olviden de darle un like, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creando contenido para ustedes y a mantener viva esta comunidad de amantes del chisme y del espectáculo. Activen la campanita para no perderse ninguna novedad. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Recuerden, la vida es demasiado corta para aburrirse, así que rodéense de buena gente, hagan lo que les apasiona y no se tomen las cosas demasiado en serio. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y recuerden, el chisme es el condimento de la vida. Cara guiño.